En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Hoy es lunes, iniciamos la semana, el lunes 3 de octubre. Ya avanzamos en este mes, que es el octavo, ¿verdad? El octavo mes del año, octubre, noviembre y diciembre, exactamente. Hay muchas informaciones, aunque nos vamos a concentrar en dos brevemente. Una muy breve, que es en el ámbito internacional, y es a propósito de lo que ocurrió ayer en Brasil. Brasil estaba convocado para las elecciones más importantes, para las elecciones más intensas, que podría conllevar al retorno de la democracia, ¿no? En la que más de 156 millones de personas votarían en esas elecciones, que enfrentan el favorito de las encuestas indiscutiblemente, que es Ignacio Lula da Silva, con el actual presidente, que es el señor Jair Bolsonaro. Ahí, además de la presidencia, por eso la importancia, se iba a renovar la totalidad de los gobernadores de los 26 estados. Debo decir que vamos a una segunda vuelta, o van los brasileños. Yo digo vamos en términos de que, bueno, es un evento muy importante para América Latina, que se celebraría entonces el 30 de octubre, o sea, al final de este mes. Lo ideal es que se hubiese ido en primera vuelta Lula, que era el que estaba, al que las encuestas, bueno, pues han dado como favorito. Al tema de las gobernaciones se suma también la elección de la totalidad de los diputados de la Cámara de Senadores, y ahí, con esa mayor articulación de verdad nunca vista en el caso de Lula para estas elecciones, son 10 partidos con extensión nacional, los principales movimientos, o sea, no para lo que dice la izquierda, no, ahí están convocados los principales movimientos sindicales del país, con una fórmula que llevó como vice a un ex tucano, que es Geraldo Alckmin, un viejo rival de Lula da Silva. Bolsonaro, que se presentaba como candidato a la vice, el general Braga, que lidera un espacio de la ultraderecha, que es lo que representa a Jair Bolsonaro, y que cuenta con una base social movilizada. Eso es apoyado para un movimiento que le llaman ellos la triple B: la Biblia, la bala, el buey. Increíble. Si bien las encuestas daban como ganador a Lula, bueno, descartar, como no se hizo, la existencia de una importante cantidad de intención de votos que no se veía reflejado y que ayer se denotó con Bolsonaro. No es fácil. La ultraderecha, una parte del bolsonarismo, reactivó fuertemente estudios de opinión, y eso pues dificultaba la medición, y por tanto ya ustedes ven cuáles son los resultados. En el plano internacional, por ejemplo, gente como Juan Donaldo Trump se pronunció a favor del candidato Bolsonaro, nada que extrañe, y los demócratas del Congreso de Estados Unidos entonces plantearon todo lo contrario, que no iban a permitir un intento golpista de Bolsonaro. Por otro lado, los gobiernos progresistas de América Latina también. O sea que ya ustedes saben, esos fueron los resultados, con muchas expectativas que había en el día de ayer puestas, ¿no?, en qué haría Bolsonaro, porque había manifestado públicamente que si no ganaba en primera vuelta era porque hubo fraude, imagínense ustedes. Eso por un lado. De todas maneras, los que nos mantenemos es expectantes, porque hay una jornada próxima donde ya sí se van a definir las cosas, que es el próximo 30 de este mes. Y las expectativas, por supuesto, son mucho mayor, porque son unas elecciones y unos resultados que tienen un impacto, yo digo, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Ya en otra entrega vamos entonces a profundizar un poquito más sobre las perspectivas de este proceso. Mientras tanto, señores, el país ayer asistió a una situación bastante dramática, que nos pone de nuevo a hablar sobre el tema haitiano, y fue la muerte de 3 personas, incluida el tío del ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. Otras 2 personas, ahí se implica un haitiano que solamente llaman blanco,
Una multitud, claro, producto de esto, quemó varias viviendas de Haití en represalia por la tragedia, y yo creo que aquí debemos detenernos respecto a este caso que ocurrió en el día de ayer, que no es la primera vez que ocurre y que de nuevo convoca sobre todo a las autoridades, al gobierno, a las regulaciones. Aquí hay un hecho que es cierto, y hay una realidad que no podemos obviar. Aquí en los años 60, 70, señores, la mano de obra haitiana contratada y se hacía con algún rigor para el tema del corte de la caña, que era un trabajo que primero los grandes productores de este rubro no pagaban suficiente, por un lado, y por otro lado muchos dominicanos menospreciaban el trabajo del corte de la caña y preferían, por ejemplo, irse a Estados Unidos a trabajar en una factoría donde igual eran bastante maltratados, como ocurre con la mayoría de los migrantes económicos. Ahora ocurre lo mismo, pero de manera casi como una necesidad, lamentablemente. Aquí se ha sustentado mucho el tema de la agricultura, el tema de la producción agrícola, el tema de la producción avícola, porque también te incluyes esas grandes de granjas de pollos, esas grandes granjas de porcicultores donde el trabajo pesado descansa sobre esa mano de obra haitiana. Y por supuesto ya están incursionando también en el turismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí como no hay ningún tipo de regulaciones, estos empresarios dominicanos descansan el trabajo en migrantes haitianos que vienen y que sin ningún documento y sin absolutamente nada son contratados. Muchos dicen que se trata entonces de una situación indispensable porque los dominicanos no quieren asumir el trabajo que realizan los haitianos. ¿Qué debe de regularse en esto? Muchos dominicanos alegan que el pago es un pago en misericordia, que solamente por la necesidad de muchos infelices haitianos, en algunos casos, porque ya estamos viendo también cómo se cuelan gentes criminales que fueron capaces de cometer ese asesinato tan atroz al que asistimos en el día de ayer. Pero eso es producto de que aquí no hay ningún proceso tampoco de regulación, de control en absoluto de esos nacionales haitianos que vienen al país y que procuran el tema de la sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir aquí? Bueno, yo no sé si lo van a poder resolver los ultra nacionalistas, pero yo creo que toca al gobierno hacer algún tipo de regulaciones, de manera que cuando esto ocurra, no se salga a buscar, como se está haciendo ahora, un diquetal el blanco. Imagínense ustedes que es la única referencia que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver cómo es qué va a ocurrir con eso, porque frente a eso está el hecho cierto en el que aquí hay un tema de producción local para el consumo local, que descansa en esos pequeños, medianos y a veces grandes productores también, descansa el trabajo justamente en esa mano de obra haitiana. O se regula, porque se había dicho incluso desde el mismo gobierno, tratando de buscar alguna solución, de que se haría a partir de la ley 80 mano de obra de dominicanos, 20 mano de obra extranjeros, que puede ser haitianos o puede ser de otras nacionalidades, pero eso se quedó simplemente en un enunciado. Entonces, muchos de esos productores, precisamente en reuniones con el presidente Luis Abinader, habían hablado de que ellos podían buscar ese 20%, porque imagínense ustedes con el tema haitiano, que es un riesgo, porque sin un tipo de reglamentación es un riesgo, como acabamos de ver ahora, pero ese 80% de la mano de obra de dominicanos, esa no aparece ni por los centros espiritistas. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, vamos a regular las formas de pagar, porque tampoco se trata de explotar a nadie, ¿verdad? Vamos a ver cómo se va a regular y entonces que sea un plan que se coordine desde el gobierno. Yo creo que aquí definitivamente no nos podemos hacer los locos respecto al tema de la regulación, si son tan imprescindibles la mano de obra haitiana, y definitivamente parece que tiene un impacto determinante en el ámbito de lo local para el tema de la producción agrícola, para otros renglones también, en el que esa mano de obra
es importante. Yo creo que las cartas están sobre la mesa. No podemos ni debemos repetir historias como esta, y si no se hace lo que se tiene que hacer, eso va a ocurrir. Crímenes atroces a los que no pueden estar exponiéndose los dominicanos, como tampoco, y tengo que igualmente criticar y condenar el hecho de que, claro, yo puedo entender la ira, yo puedo entender la impotencia de la comunidad frente a una desgracia y a una barbaridad tan grande, pero nosotros no podemos caer exactamente en lo mismo, saliendo entonces también a cometer acciones delincuenciales de quemar las viviendas de gente que probablemente no tienen absolutamente nada que ver con eso. O sea, es un asunto de verdad, de responsabilidad, de sensibilidad humana, y de nosotros no hacer exactamente lo mismo que nos ha consternado, sin que dejemos de entender, claro, que la gente se llena de mucha ira y de mucha impotencia, pero la solución no puede ser esa, y la desgracia que muchos dirán, bueno, lo dice porque no es a ti. Por supuesto, no es a mí, pero ese tipo de desgracia no nos pueden llevar a cometer nosotros también de manera injusta con gente que no tiene que ver con el asunto, ese tipo de represalias como ocurrió en el día de ayer. La cancha está en el gobierno, y mientras nosotros estamos en los foros internacionales gritando que no podemos resolver el problema haitiano, que es verdad, en lo inmediato y frente a la exposición a la que estamos sometidas con acciones como esa, nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a resolver, por lo menos, situaciones como la que acaban de ocurrir. Señores, vamos a agradecer a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales, y por supuesto, saludos y gracias a Sardinas Dimar, pero sobre todo el abrazo, el agradecimiento de todos ustedes que nos acompañan en esta jornada cada día. Compártanla, inviten a otros y a otras para que se suscriban a este canal, y si ustedes no lo han hecho, hágalo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.